querido Shell, me da mucho gusto coincidir en el podcast Crece Contigo. Pues ya nos conocemos de varios años, así que será una charla más como amigos, en confianza, hablando de teología, de la Biblia, de nuestra fe. Y bueno, en general es un placer estar nuevamente contigo. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí en el podcast Crece contigo, Ángel, y bueno, pues vamos a empezar esta temática. Así es, pues bueno, para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Ángel Barrón, yo trabajo para Editorial CLIE como asesor de promoción y formación para la distribución. También soy licenciado en teología y bueno, egresado de la Universidad Madero de Puebla, y ahí tuve la oportunidad de ser tu alumno, así que en ese aspecto siempre hay mucho respeto y mucho cariño. Y bueno, tú también tienes bastantes estudios en teología en los Estados Unidos, en Guatemala. Estudiaste la licenciatura en teología en el Seminario Centroamericano, en CETECA, y también tienes una licenciatura en la Universidad Madero de Puebla. Posteriormente, bueno, fundaste clases de Biblia y Teología, que ya lleva varios años en función aquí en México. También eres cofundador del Seminario Teológico Latinoamericano y actualmente también pastor de la Iglesia Sanctorum Communion, donde también tengo la oportunidad de colaborar ahí en la iglesia y sirviendo al Señor. Y actualmente, bueno, enseñas en no sé cuántos seminarios en el país, me imagino que han de ser más de 5 o 6, Pues donde más o menos, sirves, ahorita ¿sí? estoy en este semestre con 4 seminarios distintos y unas 5 o 6 asignaturas en total. Entonces sí, está pesadito, pero siempre un gozo el poder Sí, servir al Señor en la docencia. así es. Y bueno, ahora también como autor de Editorial CLIE, ¿no? La editorial más grande con títulos publicados cristianos en español. Y bueno, para mí es siempre un gusto platicar de tu libro, Cómo leer y profundizar en el credo que confesamos, porque como mencionaba hace un momento, aquí lo traigo para la anécdota, pues yo tuve la oportunidad de recibir este libro en notas de clase, ¿no? Por parte tuya. Y esto fue ya casi hace 8 años, pero fue una experiencia muy linda porque a través del estudio del Credo de los Apóstoles, en ese momento pude pues reflexionar acerca de lo que creía, ¿no? Como tú lo comentas en tu libro, me hice esas 3 preguntas clave, ¿no? Acerca de mi fe, qué es lo que creo, por qué creo lo que creo y por qué lo creo de esa manera. Y en ese proceso de reflexión sobre mi fe, pude cambiar algunas cosas que no las creía de la manera correcta. Tal vez me las habían enseñado mal, tal vez las había comprendido mal, pero en ese proceso de reformular mi fe, creo que pude crecer espiritualmente en ese aspecto y pude precisar mi fe y estar más seguro de ella, que es lo que tú comentas en tu libro, ¿no? Y bueno, ver ese salto de las notas de clase a tu libro fue algo extraordinario y bueno, ya van por lo menos 4 veces que leo el libro, lo expongo en diferentes estudios y bueno, en ese sentido es un gusto poder platicar contigo. Con base en ello, Shell, ¿por qué consideras que es importante que todo cristiano, por un lado, conozca el credo de los apóstoles, que, como lo dice Alfonso Ropero en el prólogo, es un resumen autorizado de la fe evangélica, bueno, de la fe protestante en general, de la fe cristiana, pero también se puede considerar como el punto de partida de las doctrinas esenciales del cristianismo? ¿Por qué consideras que es importante el credo de los apóstoles y que los cristianos lo conozcan? Pues bueno, primeramente, aprovechando lo que comentabas de esta transición de notas de clase al libro, el objetivo del texto es llevar a los creyentes a robustecer su fe, ¿no? A Claro. comprenderla mejor. Y en ese sentido, parte del proceso de elaboración es conjuntar lo académico, ¿no? Que a veces se queda solamente en los seminarios y ya no llega a los creyentes en general en la iglesia. Y por otro lado también la labor pastoral que requiere, obviamente, el llevar a los hermanos, hermanas a que crezcan en la fe. Entonces, en el texto está considerando
ese nivel académico de seminario, pero dispuesto para que todo creyente pueda crecer en su fe, ¿no? Entonces se unen ahí tanto la academia como la pastoral, de manera que pueden leerlo sin ningún inconveniente de que, esto va a ser, no sé, un texto muy académico, ¿no? Lo que trato es presentar esas doctrinas esenciales para que los creyentes pues afiancen su fe y, como lo comentabas, ya sea que puedan corregir, ¿no?, algunas nociones quizá equivocadas o que quedan a lo mejor ahí al aire, ¿no? Claro. Precisarlo y poder afianzar su fe. Entonces, bueno, empezamos con ese objetivo, y de allí que el punto de partida del texto en general sea el símbolo apostólico o credo de los apóstoles. Se le conoce de esas dos maneras y hace referencia, por un lado, credo, a lo que se cree, y de los apóstoles en relación a la enseñanza apostólica, es decir, está basado estos enunciados, estas oraciones, en pasajes de la Escritura que nos hablan de la doctrina esencial. Símbolo es un término interesante que se utilizaba como reconocimiento entre personas, ¿no? De manera que el símbolo apostólico es un reconocimiento de esas doctrinas que todo cristiano comparte, y por ello es que el texto es bastante amplio, enfocándose a todo cristiano, independientemente de la denominación o iglesia a la que se pertenezca. Son doctrinas esenciales. Entonces, allí vamos a encontrar, como bien comentabas, una introducción a, por ejemplo, teología propia, ¿no? La doctrina acerca de Dios Padre, cristología, la doctrina acerca de la persona y obra de Cristo, neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, y algunos otros elementos que también nos van a permitir desarrollar o profundizar en ciertas doctrinas, como podría ser eclesiología, ¿no?, la doctrina de la iglesia, o escatología, la doctrina acerca de los últimos tiempos. Así que está conformado el símbolo apostólico de 12 enunciados clave. Aquí desde los padres de la iglesia durante los primeros 6 siglos, pasando por el medioevo, con los reformadores, Lutero, Calvino, y las vertientes denominacionales que han surgido desde entonces, todas aceptan el símbolo apostólico como compendio de la fe cristiana. Así que pues ese es el objetivo, el que podamos reconocer cuál es nuestra doctrina y profundizar en ella a partir del estudio de cada uno de esos enunciados. Definitivamente, y en estos dos enunciados hay varios de ellos que hacen alusión, como tú dijiste, a Cristo, ¿no? Desde su encarnación, su vida, muerte, resurrección y ascensión. En ese aspecto, ahora para esta sexta temporada de Podcast Crece, para estos programas de la Semana Mayor, nos gustaría centrarnos en tres de estos enunciados, que es el 3 y 4 y 5. En el tercer enunciado se menciona que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Me llama mucho la atención que aquí en el capítulo, tú mencionas primero que la historicidad de Jesús no está en duda, ¿no? Y pones ejemplos de Jesús en otras fuentes extrabíblicas, como los escritores grecorromanos, también los escritores judíos antiguos, pero para pasar a lo que dice la escritura, haces un puente entre los escritores gnósticos, ¿no? Que de alguna manera presentaban a Jesús con base en esta dualidad que ellos tenían, mostrando un Jesús meramente divino, que era imposible que fuera humano porque la carne era mala o inferior, y en ese sentido se puede ver a un Jesús abusando como de sus poderes, de su divinidad, lo contrario a lo que nos muestra la Escritura. Y en cuanto a la Escritura, tú mencionas que varios pasajes, ¿no? Por supuesto, tanto de las cartas paulinas, pero sobre todo el testimonio que nos dan los evangelios, muy enfáticamente nos muestran que Jesús fue verdaderamente humano, ¿no? Que él quiso
hacerse ser humano para salvar en ese sentido al ser humano o a la humanidad. ¿Por qué consideras importante que en este tiempo volvamos a ver la humanidad de Jesús, que a veces puede que se haga a un lado en contraste con la divinidad? Sí, es una pregunta bastante profunda porque implica primero el examen, digamos, de ese enunciado, ¿no? Que fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. A veces en el ámbito protestante evangélico nos puede resultar extraña la mención Ujú. de nacido de la Virgen María. Sin embargo, lo que está haciendo allí es enfatizando su humanidad precisamente debido a estas falsas enseñanzas que ya circulaban y que de hecho comenzaron desde los primeros años del cristianismo. Se atentaba contra la persona de Jesús, de allí que veamos pasajes como en el Evangelio de Juan o en las epístolas de Juan, que se aborda este tipo de problemática donde se pensaba que Jesús o era solamente divino o había llegado a ser divino, pero se rechazaba la humanidad. Por eso encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, Mm. versículo 14, ¿no? Aquella palabra que es coeterna con el Padre, dice allí, se hizo carne, ¿no? Se encarnó y habitó entre nosotros. Más adelantito, también en las epístolas de Juan, se va a ver este choque cuando escribe que todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no Claro. es de Dios, ¿no? Ahí se ve esta puntualización de la carne Mm. de Jesucristo. Hay un autor, Martín Descalzo, Mm. escribe, nada ha protegido más o con tanto celo la iglesia, la esposa, que la carne del Claro. esposo, ¿no? En ese Sí. sentido, porque ya desde muy temprano, temprano en la historia, la orientación que se tenía era a rechazar su humanidad, considerándola inferior, degradante o del todo mala. Por eso es que este enunciado todavía sigue siendo bien importante. Por un lado, considerar que Dios se encarna en la historia, ¿no? Mm. Y en segundo lugar, también que ello permite que nosotros como seres humanos gocemos de la salvación. Una de Mm. las frases de los padres de la iglesia era que el logos, el verbo o la palabra, salva aquello que asume, Ujú. ¿no? La palabra encarnada asume nuestra humanidad y eso posibilita nuestra salvación. Por eso, sin encarnación no hay salvación. Correcto. A veces, como cristianos, protestantes, evangélicos, nos centramos mucho en el sacrificio de Cristo, en Mm. la cruz, ¿no? Y tenemos muchos elementos del imaginario colectivo, por así decirlo, resultado de películas, ¿no? Ujú. Las películas de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, ¿no? Donde se viene a la mente pues ese evento cruento, Ujú. sangriento, pero también es importante destacar que sin encarnación la Claro. salvación no podría ser posible, porque precisamente al encarnarse adquiere nuestra humanidad y lleva nuestra humanidad con Dios. Y un último punto al respecto también de la importancia de reconocer su encarnación tiene que ver con cuestiones prácticas, ¿no? Que Mm. nosotros también como creyentes llegamos a asignarle un valor mucho mayor al espíritu o al alma y hacemos a un lado nuestro cuerpo, Claro. desde la salud, el cuidado que debemos de tener de ella, hasta otros aspectos, pensando, bueno, pues al fin me voy a morir, ¿no? De algo me voy a morir, pues, no Sí. importa, ¿no? De todos modos, ya soy salvo, Claro. ¿no? No importa lo que haga con mi cuerpo, que era una Ujú. problemática, por ejemplo, en la iglesia en Corinto. O a veces esto implica en la misión de la iglesia, cómo Claro. llevamos a cabo la evangelización.
frases como ganar almas para Cristo, ¿no? Ujú. Donde solamente se enfoca en esa cuestión y se piensa, bueno, ya levantó la mano, ya pasó al altar, hizo la oración del pecador, listo, ¿no? Se Mm. acabó, cumplimos con nuestra misión. Pero considerar el valor que tiene nuestro cuerpo, todo nuestro ser para Dios, nos lleva a replantearnos la misión de la iglesia, una proyección social de la Ujú. iglesia que tiene que ver con política, tiene que ver con economía, tiene que ver con el cuidado de nuestro entorno, las personas que están allí en la colonia, que no son creyentes, ¿no? Tener una consideración del ser de manera integral. Y bueno, a propósito de ello, en Latinoamérica se desarrolló, debido a esa reflexión, la misión integral de la Ujú. iglesia, que consideraba importante resaltar el cuidado integral del ser en la evangelización, tal como Jesús lo hacía, ¿no? Ujú. Proclamaba el reino, pero a la vez alimentaba a la gente, a la vez sanaba, curaba, expulsaba demonios, tenía un cuidado de la persona de manera integral, y eso se puede reflexionar a partir de la encarnación. Definitivamente, y bueno, hay mucho contenido en lo que comenta Shell, pero me llama la atención, ahora que citaste a José Luis Martín Descalzo. A mí me encanta su libro, ¿no? Sobre Jesús, vida y misterio de Jesús de Nazaret, porque enfatiza bastante este punto que tú mencionaste. El hecho de solo enfocarnos en la divinidad de Jesús, en ocasiones no nos deja ver eh, cómo la salvación es completa en el sentido de que fue necesario su encarnación, no solamente su resurrección, ¿no? Y también menciona, si no recuerdo mal, que posiblemente una noción de Jesús meramente divino, sin contemplar o por lo menos reflexionar en cuanto a su humanidad, nos puede llevar también a ver a un Jesús lejano, que no se compadece de nosotros, que es lejano a nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos en general. Pero lo que nos muestra la Escritura creo que es completamente contrario a eso, ¿no? El hecho de mostrarnos cómo Jesús, siendo Dios preexistente, eterno, decidió no usar de manera egoísta sus poderes, ¿no? Sino despojarse y asumir totalmente la humanidad, nos deja ver el gran amor que tiene por nosotros y por los seres humanos, el mayor acto de amor, de humildad también para nosotros, y contemplar desde estos enunciados y estos pasajes cómo Jesús, al asumir totalmente la humanidad, pues también nace de una mujer, también tiene un proceso de desarrollo en su cuerpo humano como nosotros, ¿no? Mental también, que fue aprendiendo a comer, a caminar, que fue aprendiendo también de sus maestros, obedeció a sus padres, tuvo un trabajo como tal como nosotros, fue creciendo en todas las etapas de la adolescencia y demás. Es realmente muy lindo porque de esa manera podemos contemplar que verdaderamente bueno, Jesús, el Señor se compadece de nosotros y nos entiende en todas las etapas. Jesús también tuvo sed, Jesús también tuvo sueño, Jesús también comió, ¿no? Entonces eso es algo muy lindo que en ocasiones nos perdemos con solo enfatizar la parte divina, ¿no? En ese sentido, y qué bueno que lo mencionas para reflexionar, pero me gustaría mencionar o enfatizar otro punto que mencionaste en cuanto a la encarnación de Dios en la historia humana, ¿no? Que es para mí también algo interesante que a diferencia de posiblemente los escritos que apuntaban hacia un aspecto mitológico de algunos personajes en la historia y demás, aquí vemos la encarnación de Dios dentro de la historia misma, ¿no? Lo cual nos deja ver que fue una realidad que no es parte de esa mitología, porque se desarrolla en la historia humana y a través de pasajes, por ejemplo, cuando se menciona en Lucas 2
que en el tiempo en el que se promulgó el edicto de parte de Augusto César y demás, nos dejan ver un tiempo concreto de la historia humana. Pero adicional a ello, y para que nos puedas platicar un poquito más, nos dejas ver estas dos líneas que tú mencionas. Uno, la línea divina, donde el Señor es el Señor de la creación, interviene en ella. Y por otro lado, la línea humana, donde a través de nuestras decisiones vamos forjando nuestra historia, ¿no? Pero aquí como en la encarnación Dios entra en esta línea humana y la abre a la eternidad. ¿Podrías comentarnos un poquito sobre eso? Sí, nos ubicamos un poquito en el contexto. Ujú. Por ejemplo, una de las cuestiones que se observa de la comprensión de la historia que se tenía en el ámbito griego, helenista, que pues era entendido con mitos, ¿no? Los mitos eran explicación de verdades profundas, cómo entendían la realidad. Y en los mitos vemos una perspectiva de la historia cerrada en sí misma. Ujú. Los mitos, las luchas de las divinidades son cíclicas, por eso las celebraciones festivas han de ser cíclicas también. La idea que se tenía era de un determinismo, Ujú. todo estaba ya predeterminado Ujú. por las divinidades. Uno nacía pobre, ese era su propósito en la vida. Si iba a ser un héroe, ese era su propósito. No importaba lo que uno pudiera hacer o no hacer, el destino se iba a cumplir, ¿no? Entonces la historia estaba cerrada en sí misma. Por eso tenemos los mitos, por ejemplo, de Edipo, ¿no? Ujú. Donde él conoce qué es lo que va a ocurrir, una desgracia total, y él hace todo lo que está a su alcance para evitarlo, pero finalmente, al hacerlo, al tratar de evitarlo, lo cumple, ¿no? Porque la historia estaba cerrada en sí misma. De esa manera se entendía que no había manera de escapar del destino. En el ámbito judío, por ejemplo, la historia se entendía de manera lineal y que acababa con la venida del Mesías, la venida de Dios, y se va a ir desarrollando poco a poquito esa noción entre la venida de Dios y el Mesías. Pero se entendía que cuando viniera iba a ser el fin de los tiempos, ¿no? Sin embargo, con el cristianismo, ese fin de los tiempos se mueve al centro. Ujú. Por eso Cristo es el centro de la historia. Y en esto que escribo por allí, al irrumpir en la historia, abre la historia. Ujú. Ya no está todo determinado. Hay esperanza. Se ha abierto la eternidad de Dios. Por eso encontramos pasajes en el Nuevo Testamento donde Jesús habla y les dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Ujú. Siempre me acuerdo de una frase de un profesor de Ceteca que decía, los verbos forman doctrina. Ujú. Y ahí los verbos están en presente. El que cree, tiene. No es tendrá después de morir o tendrá en un futuro cuando vuelva otra vez, sino tiene ahora. Y en ese sentido, por eso la eternidad ha sido traída por Jesucristo en su encarnación. La historia ya no está cerrada, sino está abierta y eso nos da a nosotros esperanza, de manera que nos hace enteramente responsables como humanidad de nuestros actos. Por eso es interesante ver pasajes como los que escribe Pablo, estos textos en Gálatas, Gálatas 4. Él está haciendo una analogía de la humanidad en relación a un infante que pasa a la mayoría de edad. Ujú. Y ahí en Gálatas 4:4 dice que el niño, aunque es heredero de todo, no puede tomar posesión de ello porque vive como si fuera esclavo, porque está bajo la tutela de ciertos tutores. Y luego dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Claro. la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo
nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿no? En un contexto bien determinado. Y dice, por ello es que entonces el hijo pasa a ser mayor de edad. Entonces, eso nos hace a nosotros enteramente responsables delante de Dios en nuestra historia, en nuestra toma de decisiones. No podemos concebir la vida como algo ya determinado, ¿no? Sino que hay esperanza y podemos y debemos, pues, en ese sentido, vivir nuestra vida libremente y responsablemente delante de Dios como nuestro Señor. Hay muchas implicaciones de la encarnación de Dios y esta es una. Hace al ser humano enteramente responsable de sus actos. Definitivamente. Y bueno, hay mucho más contenido que podríamos decir de este capítulo. Me llamó la atención cómo especificas algunos puntos de por qué se podría considerar el tiempo y momento específico con todo el tema del Imperio Romano y demás, que recomiendo mucho en ese sentido que compren el libro porque de verdad hay mucho contenido. Yo lo tengo casi todo subrayado porque todo lo considero muy importante. Pero muchas gracias por estas reflexiones. Este enunciado a mí siempre me ha encantado, de este enunciado del credo, porque nos muestra en dos frases, por un lado, que Jesús es 100% divino, verdaderamente Dios, y por otro lado, 100% humano, verdaderamente hombre, que es importantísimo para nuestra fe el poder comprenderlo de manera correcta para evitar caer en estas herejías o errores doctrinales que tú comentas al final del capítulo, como el docetismo o el nestorianismo, ¿no? Ver únicamente la divinidad sin contemplar la humanidad o viceversa, ¿no? Pero muchas gracias, Shell, por esta reflexión. Esperamos que sea de bendición también para aquellos que nos escuchan. Claro que sí, un gozo y pues simplemente enfatizar que sin la encarnación no hay salvación. Así es. Gozamos de nuestra salvación porque Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó, se hizo hombre, asumió nuestra naturaleza y la ha llevado con Dios. Ujú, así es, y ver la encarnación como el mayor acto de amor Así es. para con nosotros los hombres y que vino a salvarnos. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, esperamos que todos aquellos que nos están escuchando puedan estar al pendiente de los siguientes capítulos de esta serie que estamos grabando para la Semana Mayor aquí en Podcast Crece.